Bien, buenos días. Vamos a dar inicio con la sesión de aprendizaje de razonamiento verbal que corresponde a conectores discursivos 2. Bien, para eso tenemos una serie de textos para poder comprender y para poder formular también las respuestas necesarias en función, digamos, al tema. Entonces, para lo cual es importante tener en cuenta lo siguiente: la lectura atenta al texto y qué conector es lo que voy a utilizar específicamente en el material. Bien, entonces para lo cual leemos con mucha pausa el texto correspondiente. Bien, entonces dice el texto en el primer tema: el drama del desencantado. El drama del desencantado que se arrojó a la calle desde el 10º piso y a medida que caía iba viendo a través de las ventanas la intimidad de sus vecinos. De la intimidad de sus vecinos, las pequeñas tragedias domésticas, los amores furtivos, los breves instantes de felicidad, cuyas noticias no habían llegado nunca hasta la escalera común, de modo que en el instante de reventarse contra el pavimento de la calle había cambiado por completo su concepción del mundo y había llegado a la conclusión de que aquella vida que abandonaba era para siempre por la puerta falsa, valía la pena de ser vivida. Fragmento de García Márquez, Gabriel, El drama del desencantado. Bien, entonces voy a volver a repetir, a ver, para ver cuántos están presentes. Está presente Zoe Crespo y Micaela de la Cruz. ¿Me responden ahí? Zoe. Entonces, vamos ahí. Dice: en esta explicación, en la caída que tiene el personaje, ve diferentes acontecimientos de la vida, que es un drama, ¿no? Con toda la diversidad de problemas que tiene el hombre. Entonces, en esa caída, antes de llegar al piso final, ve que la vida que abandonaba mediante un suicidio, valía la pena vivirla y no necesitaba ser abandonada. Pero para lo cual dice el drama del desencantado. Es un drama. O sea, del desencantado, de lo que abandonaba la vida, le encanta en esos últimos momentos. El drama del desencantado que se arrojó a la calle desde el 10º piso y a medida que caía iba viendo a través de las ventanas la intimidad de sus vecinos, las pequeñas tragedias domésticas, los amores furtivos, los breves instantes de felicidad, cuyas noticias no habían llegado nunca hasta la escalera común, de modo que en el instante de reventarse contra el pavimento de la calle había cambiado por completo su concepción del mundo y había llegado a la conclusión de que aquella vida que abandonaba para siempre por la puerta falsa valía la pena de ser vivida. ¿Por qué se arrepintió el suicida? Lo respondemos acá. El suicida se arrepintió porque en la vida existen diversos problemas como él, diversos problemas, mayores o menores. Los anotamos, porque en la vida no existen diversos problemas de magnitud, mayores o menores, y en su caída pudo observar o contrastar aquello, y en su caída pudo contrastar o probar aquello, y desde luego, antes de llegar al piso final, llega a la conclusión de que esta vida valía sí vivirla. ¿Anotaron? Ya. 2. ¿Cuál es la idea principal del texto? Ya. La idea principal del texto es lo siguiente: cierto suicida, en su caída del 10º piso al final, observa la diversidad de dramas, de la problemática del hombre, diversidad de dramas de la problemática del hombre. Punto. Que también lo podemos decir de otra manera, ¿no?
Un suicida en su caída observa los dramas con diversa magnitud y se arrepiente de su caída. Punto. Pasemos a la pregunta ¿de qué manera se expresa la regla de la no contradicción en la narración? ¿De qué manera se expresa la regla de la no contradicción en la narración? Explica. Entonces, la regla de la contradicción se manifiesta, de la no contradicción se manifiesta que el suicida no conoce a profundidad, de que el suicida no conoce a profundidad lo que es el drama humano. No conoce a profundidad lo que es el drama humano. Y valora esta vida. Y valora esta vida. Punto. Tipos de peruanismos. En el siguiente texto. El peruanismo puede tratarse de una forma lingüística netamente castellana y dignificada por el uso literario, pero olvidada hoy en la lengua general, arcaísmo. Puede ser una forma hispánica creada en América utilizando las posibilidades del sistema de la lengua neologismo. Puede corresponder a un término de la lengua general, pero con significado diferente. Puede ser un latinismo que no circula en la península o un préstamo tomado de otra lengua. Galicismos, italianismos, portuguesismos, anglicismos, africanismos, indigenismos, etc. Aún no incorporados en la lengua general. Desde el punto de vista sincrónico, en cambio, un quechuismo no es propiamente un peruanismo, sino ha sido ya asimilado por la lengua general. Tal es, por ejemplo, el caso de quinina. Fragmento de Hildebrand, Marta, peruanismos. Entonces aquí, primero dice, el peruanismo puede tratarse de una forma lingüística netamente castellana y dignificada por el uso literario, pero olvidada hoy en la lengua general. Arcaísmo. ¿Qué es arcaísmo? Arcaísmo es la palabra que dice de las palabras que ya no se utilizan. Puede ser una forma hispánica creada en América utilizando las posibilidades del sistema de la lengua. Neologismo. ¿Qué significa neologismo? Neologismo es una palabra nueva cuando ingresa a una lengua. Una palabra nueva en esa lengua. Eso es neologismo, palabra nueva. Puede corresponder a un término de la lengua general, pero con significado diferente. Puede ser un latinismo. Latinismo viene a ser del latín, ¿no? Latinismo del latín. Por ejemplo, nosotros utilizamos una serie de latinismos. Cogito ergo sum, habeas corpus, ¿no? Ad libitum, modus operandi, etc. Ese es un latinismo que no circula en la península o un préstamo tomado de otra lengua. Galicismo. ¿Cuándo se dice que es galicismo? Galicismo se dicen aquellas palabras que provienen del francés, de los galos. Italianismo son las palabras que provienen del italiano, de la lengua de los italianos. Portuguesismos son las palabras que provienen de la lengua portuguesa. Los anglicismos son aquellas palabras que provienen del inglés, por ejemplo, como corner, madame, basketball, piones, etc. Y africanismos son aquellas palabras que provienen de una lengua africana. Indigenismos son son las palabras que provienen del mundo andino, especialmente del quechua y del aymara, etc. Aún incorporados en la lengua general, desde el punto de vista sincrónico. ¿Qué significa sincrónico? Sincrónico quiere decir en el mismo momento, en el mismo contexto, en el mismo tiempo. En cambio, un quechuismo, ¿qué es un quechuismo? Un quechuismo es una palabra que se inserta al castellano en su uso, ¿no? Entonces, pues yo digo, por ejemplo,
Muchos compraron el camote en el mercado. La palabra camote es del quechua. ¿Bien? Muchos compraron la palta a un precio barato. La palabra palta es un quechuismo, es palabra quechua. No es propiamente un peruanismo, si ha sido ya asimilado por la lengua general. Tal es, por ejemplo, el caso de quinina. La quinina es el árbol de la quina, o perdón, la quinina se extrae del árbol de la quina, que es un jugo para curar el paludismo o la fiebre amarilla. Bien, entonces, ¿qué quechuismo asimilado por la lengua general menciona el texto? La quinina. Anotamos la quinina. La quinina. Pero la quinina es el jugo del árbol de la quina. Anotando esto, la quinina es el jugo o zumo con Z o extracto del árbol de la quina. ¿Para qué sirve la quinina? La quinina sirve para curar el paludismo. 2. ¿Qué ciencia formal o estudios ha realizado la autora del texto? ¿Qué ciencia formal o estudios ha realizado? La autora del texto, Marta Hildebrand, es lingüista de profesión. La autora, Marta Hildebrand, ha desarrollado estudios de lingüística, es lingüista. Punto y coma. Por consiguiente, ha realizado un estudio básicamente lingüístico. Ha desarrollado básicamente un estudio lingüístico, haciendo referencia sobre distintos tipos de peruanismos. ¿Y qué es un peruanismo? Un peruanismo son aquellas palabras que provienen de lengua aborigen, como es el quechua o aymara. Pasemos 3. ¿Qué nivel de la lengua se evidencia en el texto? Este es conveniente porque el nivel de lengua que se evidencia en el texto, coma, es un lenguaje culto. Es un lenguaje culto y académico. Es un lenguaje culto y académico. Punto seguido. Es conveniente la información. Es conveniente la información por razones de cultura y vivencia. Por razones de cultura y vivencia. Punto aparte, es muy importante conocer. Es muy importante conocer los aspectos de temas lingüísticos. Temas lingüísticos. Bien, el siguiente texto habla sobre las sociedades autoimpuestas. Profesor, ¿podría repetir cuando continúa? Dice, es muy La importante pregunta conocer. 3. Sí, por favor. Muy bien. ¿Qué nivel de la lengua se evidencia en el texto? Este es conveniente porque ya. El nivel de lengua que se evidencia en el texto es la lengua culta. Es la lengua culta guión lingüística. Es la lengua culta guión lingüística. Punto y coma. Es muy importante y conveniente. Es muy importante y conveniente saber. Es muy importante y conveniente saber. Saber sobre el ámbito de las palabras. Sobre el ámbito de las palabras. Ámbito de las palabras. Porque es parte de nuestra formación cultural. Porque es parte de nuestra formación cultural. Es parte de nuestra formación cultural. Bien, listo. Se ha respondido a la primera interrogante, a la segunda interrogante y a la tercera interrogante. La respuesta en por qué ya es porque junto, en afirmación.
Tenemos las sociedades autoimpuestas. A ver, ¿qué nos dice el texto? Las sociedades autoimpuestas. Dice, existen personas que desean vivir sin amigos. Son solitarios y aunque ellos busquen este estado, no dejan de sufrir angustias, tristezas y sobre todo un sinsentido de lo que es la vida. Este aislamiento tiene varias explicaciones. En algunos casos, se trata de personas profundamente frustradas, en cuya juventud vivieron un amor pasional que les dio un mal pago. Hay otras que padecieron cuadros melancólicos de los que aprendieron a vivir en soledad y tristeza. Además, existe otro grupo que tiene una posición crítica respecto a cómo gira el mundo y no acepta que todo se mida por el valor del dinero. En otras palabras, actúan como lobos solitarios, reducidos a un trabajo que les permite una supervivencia. Solo pueden recuperarse si vuelven a creer en el prójimo. Maestre Fernando, las sociedades autoimpuestas. Bien, entonces, este texto nos está hablando de algo muy importante. Es un texto bastante crítico, reflexivo desde luego, porque algunas personas viven solos o en la soledad. Repercute esas circunstancias porque en algún momento de su vida estas personas necesariamente han tenido ciertos estímulos negativos que luego van a desarrollar en una forma autoimpuesta. ¿Por qué autoimpuesta? Ellos mismos se imponen. Por ejemplo, un joven, un puber, un adolescente que ha sufrido un desengaño amoroso, una traición amorosa o una indiferencia amorosa, le queda como una huella y entonces no vuelve a aceptar otra vez y se somete a la soledad y dirá, mejor vivo solo. Entonces, ¿quién está imponiendo automáticamente? Por eso se denomina autoimpuesta. ¿Bien? O muchas personas han pasado por una tragedia, muerte de algún familiar desde los primeros años de su vida, entonces también tienen una percepción de lo que es la vida. O de repente en amistades sufrieron algún engaño, algún chantaje, ventajismo, y eso también, esa experiencia los ha llevado a tomar una autodeterminación, una autoimposición. Se impone el mismo, ¿no? Entonces, por eso, por ejemplo, acá podemos ver, ¿no? No dejan de sufrir angustias, tristezas, un sinsentido de lo que es la vida. Este aislamiento tiene varias explicaciones. Por supuesto, tiene que tener varias explicaciones dependiendo de una realidad, de un contexto. En algunos casos se trata de personas profundamente frustradas, en cuya juventud vivieron un amor pasional que les dio un mal pago. Hay otras que padecieron cuadros melancólicos de los que se aprendieron a vivir en soledad y tristeza. Además, existe otro grupo que tiene una posición crítica respecto a cómo gira el mundo y no acepta que todo se mida por el valor del dinero. ¿Bien? En otras palabras, actúan como lobos solitarios reducidos a un trabajo que les permite una supervivencia. Solo pueden recuperarse si vuelven a creer en el prójimo. Entonces, muchas veces no se puede creer en el prójimo. Eso depende de la persona, porque el mundo también está lleno de engaños y ventajas y chantajismos, etcétera, ¿no? Las sociedades autoimpuestas, soledades autoimpuestas, escrita por Maestre Fernando. Bien, entonces vamos a responder las preguntas. ¿De qué manera se puede recuperar una persona de la sociedad autoimpuesta? Una persona puede recuperarse de una soledad autoimpuesta. Dicto, una persona puede recuperarse de una soledad autoimpuesta, cuando vuelva a creer en el prójimo. Cuando vuelva a creer en el prójimo. Cuando vuelva a creer en el prójimo. Punto seguido. Esto implica que en el mundo
existen conductas diversas de los persas, conductas diversas, y muchas de ellas son negativas, Punto y coma que han motivado a la soledad, Dos, ¿qué significa la expresión dar un mal pago? Respondo, dar un mal pago significa, dar un mal pago entre comillas significa o implica cuando una persona en una actitud de desprendimiento, en una actitud de desprendimiento, sirve, apoya, se solidariza y frente a esto existe una respuesta negativa. Punto. 3. ¿Es adecuado el empleo de los sinónimos? ¿Cómo contribuyen a la coherencia textual? Ya, entonces aquí anotamos. El empleo de los sinónimos es de suma importancia. El empleo de los sinónimos es de suma importancia porque permite construir un texto con propiedad. Punto y coma, donde exista coherencia y cohesión. Lingüística. Coherencia y cohesión lingüística. Punto. El otro texto, las cosas que ignoramos. Dice, hay ciencias que se estudian por simple interés de saber cosas nuevas, otras para aprender una destreza que permita hacer o utilizar algo. La mayoría para obtener un puesto de trabajo y ganarse con él la vida. Si no sentimos curiosidad ni necesidad de realizar tales estudios, podemos prescindir tranquilamente de ellos. Abundan los conocimientos muy interesantes, pero sin los cuales una se las arregla bastante bien para vivir. Yo, por ejemplo, lamento no tener ni idea de astrofísica, ni ebanistería, que a otros les darán tantas satisfacciones, aunque tal ignorancia no me ha impedido ir tirando hasta la fecha. Y tú, si no me equivoco, conoces las reglas del fútbol, pero estás bastante perdido en béisbol. No tiene mayor importancia, disfrutas en los mundiales, pasas olímpicamente de la Liga Americana y todos tan contentos. Lo que quiero decir es que ciertas cosas uno puede aprenderlas o no, a voluntad. Como nadie es capaz de saberlo todo, no hay más remedio que elegir y aceptar con humildad lo mucho que ignoramos. Se puede vivir sin saber astrofísica, ni ebanistería, ni fútbol, incluso sin saber leer ni escribir. Se vive peor, si quieres, pero se vive. Ahora bien, otras cosas hay que saberlas, porque en ello, como suele decirse, nos va la vida. Es preciso estar enterado, por ejemplo, de que saltar desde el balcón de un sexto piso no es cosa buena para la salud, o de que una dieta de clavos, con perdón de los faquires, y ácido prúsico, no permite llegar a viejo,
pequeñeces así son importantes. Se puede vivir de muchos modos, pero hay modos que no dejan vivir. Sabater Fernando, Ética para Amador. Entonces, tenemos aquí, con respecto a qué conocimientos o oficios el autor se declara ignorante. Ya. Entonces, el autor del texto manifiesta de que ignora, el autor del texto manifiesta de que ignora la astrofísica, la ebenestería, ¿no? Ya, la ebenestería, etc. Bien, ya que ninguna persona es capaz de saberlo todo, ¿qué debe hacer uno? Ninguna persona, la respuesta ahí en el 2, ninguna puede saber todo. Ninguna persona puede saber todo. Ninguna persona puede saber todo. Punto y coma. Pero es importante aprender y aceptar. Es importante aprender y aceptar con humildad. Aprender y aceptar con humildad. Los conocimientos de una disciplina. Los conocimientos de una disciplina. Punto y coma, para lograr su propósito. Para lograr su propósito. Ya. 3. ¿Por qué el autor se disculpa con los faquires? ¿No? Entonces, ahí vamos a notar lo siguiente. ¿Qué viene a ser un faquir? Entonces, un faquir es un sacerdote religioso de la India, ¿no? También existen en otros países. También se dice faquir a los artistas del circo, ¿no? Entonces, faquir son personas que están relacionadas a la religión en la India, pero los faquires también son aquellos artistas que salen en el circo y hacen especie de consumir o tragarse algunos clavos, ¿no? Entonces, el autor pide disculpas a los faquires con la finalidad de que ellos no se resientan, de que en sus ejemplos se está presentando acciones de corrección. 4. ¿Qué te gustaría aprender o qué debilidad te gustaría desarrollar por simple interés? Aquí la pregunta es muy simple. Cada uno va a responder el punto de interés que tiene, ¿no? Cuando dice, ¿qué te gustaría aprender? ¿O qué habilidad te gustaría desarrollar por simple interés? ¿Sí? Entonces, siempre uno tiene un punto de interés, pero a veces no está al alcance de uno, ¿no? No está al alcance de uno, pero son intereses, ¿no? Entonces, siempre la persona se interesa o se inclina por algo, por aquello que no lo conoce, ¿no? Por aquello que no lo conoce. Entonces, es respuesta personal. De repente, uno quiere conocer, por ejemplo, cómo procesan las vitaminas naturales.
O pensar, por ejemplo, cómo extraen el petróleo del fondo marino. Alguien puede estar interesado en eso. De repente está orientado a ser un ingeniero petrolero, ¿no? O cómo hacen los túneles dentro del mar, como es el túnel de tren entre Francia y Alemania, Inglaterra. Por dentro del mar va el túnel. Y el agua no podría destrozar ese túnel. Entonces son cosas que uno puede aprender, ¿no? Y qué habilidad puede desarrollar. Dice 5, ¿consideras correcto aprender alguna habilidad con el único objeto de ganarte la vida? Por supuesto, la mayoría de las habilidades que uno desarrolla o aprende, la mayoría de las habilidades que uno aprende o persigue es para ser un profesional y ganarse la vida. Es para ser profesional y ganarse la vida. Punto seguido, porque hay un punto de interés. Hay un punto de interés. Y luego, una profesión determinada. Y luego, una profesión determinada. Bien, unos segundos para volver a rescatar el archivo. Ya, entonces, ¿cuán importante consideras correcto aprender alguna habilidad con el único objeto de ganarte la vida? Por supuesto, ¿no? Desarrollar sus habilidades, ¿no? Estar interesado en esa profesión y también el punto de interés cuánto gana ese profesional, pero cuánto también se aclimata a esa conducta, ¿no? Y desde luego cuánto estudia para poder ingresar y terminar una carrera, ¿sí? No solamente es matricularse como una educación virtual, que es muy simple, ya fuera de educación virtual las exigencias son fuertes. Pregunta 6. ¿Cuán importante es el empleo de los referentes en el ensayo leído? Toda producción literaria o toda información debe estar orientada al conocimiento y la cultura humana. Punto y coma. Por consiguiente, es de suma importancia estudiar una profesión. 6. ¿Cuán importante es el empleo de los referentes en el ensayo leído? Los referentes son tan importantes, son tan importantes porque justifican en el mundo cultural, la información que va a recibir, Bien, entonces, 7. ¿Qué conocimientos son muy interesantes, pero sin los cuales uno se las arregla bastante bien para vivir?
Bien, los conocimientos que debe desarrollar en la persona es de acuerdo a las iniciativas, es de acuerdo a las iniciativas y motivación. Es de acuerdo a las iniciativas y motivación. Motivación por diferentes circunstancias. Motivación por diferentes circunstancias. Punto y coma, teniendo como meta un bienestar. Teniendo como meta un bienestar. Bien. Dice en el siguiente texto, posibles factores de la extinción. A ver, Johanna, ¿puedes leer ese texto? Hasta la parte resaltada. Ya. Bien, entonces aquí nos vamos a quedar porque tengo clase a las 12 con otro grupo. Entonces ya con esto cierro la sala. Bien.